El encaje blanco no pertenecía a un pueblo construido sobre barro y cobre. Tampoco una mujer abandonada en la estación. Sola, con un billete de tren inútil y un futuro destrozado. No tenía nada. Ni dinero, ni familia, ni un lugar a donde huir cuando empezaron los susurros. Entonces apareció la sombra de un hombre de los altos bosques. Un extraño que no la miró con lástima, sino con una pregunta que reescribiría su vida. Quédate para escuchar una historia de supervivencia, traición y un amor forjado en el frío implacable. El papel se sentía imposiblemente pesado cuando cargaba con el peso de una vida arruinada. Anaya miraba el sobre de color crema en sus manos temblorosas. El jefe de estación, un hombre calvo con un tic nervioso en el ojo izquierdo, se lo había entregado hacía 10 minutos. No la había mirado a los ojos, simplemente lo deslizó por el mostrador de billetes. Murmuró algo sobre un mensajero de Denver y se escabulló de vuelta a su oficina. El pueblo minero de Red Creek bullía a su alrededor. Las carretas gemían bajo el peso del mineral en bruto. Los hombres gritaban en media docena de idiomas, sus rostros pintados de hollín y sudor. Nadie prestaba atención a la mujer del vestido de marfil manchado por el viaje. Ella se aferraba a una sombrilla como si fuera un arma. Se suponía que debían recibirla en este andén. Se suponía que Josiah estaría aquí, con su sonrisa torcida, listo para llevarla a la casa de 2 pisos que le había prometido. Rompió el sello. La letra era inconfundiblemente suya, elegante, amplia, practicada. Era la misma letra que había llenado cartas con promesas de un futuro compartido. De una gran vida en el oeste, lejos de las sofocantes reglas de la casa de su tía en Boston. Anaya. Las circunstancias han cambiado. Un negocio en Denver requería un capital que no poseía. He asegurado una sociedad y un matrimonio con la hija del Banco de Colorado. No me esperes. Adjunto $50 para su pasaje de vuelta. Le dio la vuelta al papel. No había dinero dentro. El mensajero o el jefe de estación, o alguna mano oportunista en el camino, se había embolsado los billetes. El aire en sus pulmones se convirtió en cristal. Intentó respirar, pero el corsé se clavó sin piedad en sus costillas. Josiah no vendría. La había cambiado por un billete de banco. Estaba varada en un asentamiento violento, sucio, en el fin del mundo, con 3 pesados baúles de lino y porcelana, y llevaba un vestido destinado a una boda en el juzgado que nunca ocurriría. Un fuerte golpe sacudió los tablones de madera del andén. Anaya parpadeó, apartando la mirada de la carta condenatoria. A 10 pies de distancia, un hombre dejó caer un saco de harina de 50 libras sobre una silla de carga reforzada. La mula que estaba debajo se movió, soltando un largo y molesto resoplido. El hombre era enorme. Ese fue su primer pensamiento coherente. No vestía los trajes de los hombres de negocios del pueblo ni los monos de lona de los mineros. Llevaba lana gruesa y piel de ante desgastada, endurecida por el clima y la suciedad. Un sombrero de ala ancha le cubría el rostro en una profunda sombra, pero ella podía sentir el peso de su atención. Estaba atando sus suministros con un nudo de diamante. Sus manos eran gruesas y callosas, metódicas, sin prisa. La había estado observando. No sabía desde hacía cuánto tiempo. La humillación le subió por las mejillas. Dobló rápidamente la carta, intentando guardarla en su bolso, pero le temblaban demasiado las manos. El papel se le escapó, revoloteando hasta los tablones cubiertos de barro. Se arrodilló para cogerlo, pero las rígidas varillas de su vestido se engancharon, haciéndole perder el equilibrio. Su rodilla se golpeó con fuerza contra el andén. Se le escapó un grito ahogado. No era por el dolor. Era por la pura y sofocante indignidad de todo aquello. Unas botas pesadas aparecieron en su visión periférica, cuero rosado, cubierto de arcilla seca y agujas de pino. El hombre se agachó. No le cogió el brazo. No le ofreció una mano condescendiente para ayudarla a levantarse. En su lugar, recogió la carta. No la leyó, simplemente se la tendió. Anaya se la arrebató, poniéndose de pie. Se alisó la falda arruinada, con movimientos violentos y bruscos. «Estoy perfectamente bien», espetó, aunque él no había preguntado. Su voz se quebró, delatando la mentira. El hombre solo la miró.
Sus ojos eran del color de la pizarra justo antes de una tormenta, fríos, ilegibles, pero intensamente presentes. No ofreció palabras vacías. No le dedicó la mueca de simpatía que le habían dado las mujeres del tren cuando mencionó que viajaba sola para encontrarse con su prometido. «El tren ya se fue», dijo él. Su voz era un murmullo grave, áspero como la corteza de un árbol. Sonaba como si no hubiera hablado en días. «Soy consciente. La diligencia no pasa hasta el jueves». «También soy consciente de eso», dijo ella, levantando la barbilla con desafío. Una sola lágrima la traicionó, abriendo un surco caliente a través del polvo de su mejilla. Se la secó furiosamente. El hombre enganchó los pulgares en su cinturón de armas. Miró más allá de ella, hacia la fila de salones y pensiones baratas, de donde los hombres ya salían para tomar su trago del mediodía. Red Creek no era un pueblo para una mujer sola. No era un pueblo para una mujer en absoluto. Era una picadora de carne de ambición y vicio. Volvió a mirarla a los ojos. Vio el pánico escondido justo detrás del orgullo. Vio las manos vacías y los 3 pesados baúles. «¿Tienes a dónde ir?», preguntó. Era una pregunta sencilla. Despojaba toda la pretensión, todo el orgullo al que intentaba aferrarse desesperadamente. Podía mentir, podía decir que tenía un hotel reservado, que tenía un plan de contingencia. Pero al mirar esos ojos de pizarra, supo que él no se lo creería. Él veía el mundo exactamente como era. Los hombros de Anaya cayeron. La lucha se desvaneció de ella, dejando solo una verdad hueca y aterradora. «No», susurró. El hombre de la montaña giró la cabeza y escupió en el camino de tierra. Desenroscó un trozo de cuerda del cuerno de su silla y se acercó a su baúl más grande. Agarró el asa de cuero y lo levantó con un gruñido seco, llevándolo de vuelta a la mula. Anaya lo miró, paralizada. «¿Qué estás haciendo?», aseguró el baúl, tensando las cuerdas con un tirón feroz. Luego se volvió, mirándola desde debajo del ala de su sombrero. Ahora sí. Dejaron atrás el polvo asfixiante de Red Creek, adentrándose en el denso y antiguo silencio del bosque. Anaya caminaba. Garrison. Le había dado su nombre con un brusco «Soy Garrison Black», y nada más. Guiaba a la mula cargada por un sendero tan estrecho que parecía un camino de cabras. Le había ofrecido la silla de su enorme caballo castrado, pero ella se había negado. El orgullo era algo terco y estúpido, y ya se estaba ahogando en suficiente caridad. En la primera milla, se arrepintió. La altitud era un peso físico que le oprimía el pecho. Cada respiración era fina, con un agudo olor a resina de pino y hojas en descomposición. Sus botas de tacón, compradas en Boston para calles empedradas y suelos de madera pulida, resbalaban peligrosamente sobre la pizarra suelta. «Mantente en el interior», gritó Garrison por encima del hombro. No dejó de caminar. «Las rocas están sueltas cerca del borde». Anaya se mordió el interior de la mejilla para no responder. Se pegó a la pared de roca, sus manos raspando contra el granito áspero. Su vestido, la hermosa seda y encaje de marfil por el que había pasado meses ahorrando y cosiendo, estaba muriendo lentamente. El barro manchaba el dobladillo de un color óxido oscuro. Las zarzas se enganchaban en el encaje, haciendo pequeños agujeros irregulares. Odiaba el vestido, odiaba lo que representaba, la cobardía de Josiah, su propia ingenuidad. Cada vez que la tela se rasgaba, sentía una enfermiza satisfacción. 2 horas después, su tacón se enganchó en una raíz, su tobillo se torció bruscamente. Anaya cayó, aterrizando de lado en un lecho de helechos húmedos. El impacto la dejó sin aire. Se quedó allí un momento, mirando el dosel de agujas de color verde oscuro, luchando contra el repentino e irresistible impulso de cerrar los ojos y dejar que la montaña se la tragara. El pesado crujido de unas botas se detuvo. Se apoyó en los codos, esperando un sermón, esperando que le dijera que era una carga. Josiah habría suspirado, habría puesto los ojos en blanco y le habría preguntado por qué no podía prestar atención a por dónde caminaba. Garrison bajó por el sendero, no habló. Se agachó y le agarró el brazo. Su mano era inmensa, el agarre firme, pero extrañamente suave. La levantó de un solo movimiento fluido, poniéndola de pie.
Miró su falda embarrada, luego su cara. Estaba pálida, sudorosa, su pecho agitándose contra la estricta sujeción de su corsé. Garrison desenganchó una cantimplora de su cinturón y se la tendió. Anaya la tomó con manos temblorosas. El agua estaba helada, con un ligero sabor a estaño y arroyos de montaña. Fue lo mejor que había tragado en su vida. Bebió demasiado rápido, tosió y se la devolvió. Gracias. Garrison la tapó. Sacó un pesado cuchillo de caza con mango de asta de su cinturón. Anaya se puso rígida, dando un paso atrás contra la pared de roca. Garrison ignoró su miedo. Se arrodilló en la tierra a sus pies. Tomó el pesado y arruinado dobladillo de su vestido de seda en una mano. Con un movimiento rápido y experto, clavó la hoja en la tela, rasgándola hasta las pantorrillas. Se movió a su alrededor, haciendo lo mismo en el otro lado, eliminando el pesado peso de la falda arruinada. Se levantó y guardó el cuchillo. Te estabas tropezando con él. Se dio la vuelta y volvió a subir por el sendero hacia los caballos. Anaya se miró los tobillos expuestos, los bordes rotos y desiguales de la seda. Una dama de Boston se habría desmayado por el escándalo. Anaya solo se sintió más ligera. Se levantó lo que quedaba de la falda y lo siguió. La subida se hizo más empinada. La temperatura bajó a medida que el sol se ocultaba tras los picos escarpados, proyectando largas sombras amoratadas sobre el valle. Las piernas de Anaya ardían con un dolor que nunca había conocido. El silencio entre ellos era inmenso, pero a medida que pasaban las horas, se dio cuenta de que no era un silencio hostil. En Boston, el silencio era un arma. Significaba que alguien estaba enfadado, ofendido o tramando algo. Josiah usaba el silencio para castigarla cuando hacía demasiadas preguntas sobre sus finanzas. El silencio de Garrison era diferente. Era simplemente el estado natural de las cosas aquí arriba. No necesitaba llenar el aire con palabras vacías para demostrar que existía. Se comunicaba a través de la acción. Cuando el sendero se volvía traicionero, él reducía la velocidad, asegurándose de que ella encontrara el equilibrio. Cuando el viento arreciaba, atravesando su fino corpiño, él detenía a la mula, desataba una pesada manta de lana y se la entregaba sin decir palabra. Ella se la envolvió con fuerza alrededor de los hombros. Olía intensamente a humo de leña y sudor de caballo, pero era cálida. «¿Cuánto falta?», preguntó finalmente, con la voz ronca. «1 milla», dijo él. Señaló hacia un denso grupo de abetos azules cerca de la cresta. Justo después del corte, Anaya asintió. Fijó la vista en la ancha extensión de su espalda. Se movía con una gracia constante y rítmica que contradecía su tamaño. Era un hombre moldeado enteramente por su entorno. Brutal, silencioso, necesario. Se dio cuenta, con un extraño desapego, de que esencialmente había entregado su vida a un hombre salvaje. No tenía idea de si era un buen hombre, pero mientras lo veía extender la mano y romper una rama baja para que no le golpeara en la cara, decidió que prefería arriesgarse con lo salvaje que volver al mundo civilizado que la había descartado tan fácilmente. El crepúsculo se había convertido en una noche estrellada y amoratada, cuando la cabaña se materializó entre los árboles. No era una gran casa de rancho. Era una estructura cuadrada de gruesos troncos pelados, calafateados con barro y musgo. Una chimenea de piedra de río subía por un lado. El techo era muy inclinado para soportar la nieve pesada. Parecía menos un hogar y más una fortaleza construida para resistir el asedio de los elementos. Garrison ató los animales a un pesado poste, abrió la pesada puerta de roble y entró, desapareciendo en la oscuridad total. Anaya se quedó en el pequeño porche, con los brazos fuertemente cruzados sobre el pecho, envuelta en la enorme manta de lana. El puro aislamiento del lugar la oprimía. No había luces de casas vecinas, ni sonidos de un pueblo preparándose para la noche. Solo el viento silbando entre los pinos, sonando como un río lejano. Una cerilla se encendió en el interior. Un brillo amarillo creció mientras Garrison encendía una lámpara de queroseno sobre una robusta mesa de madera. «¡Entra!», gritó. «Cierra la puerta detrás de ti. Deja entrar la corriente». Anaya cruzó el umbral y empujó la pesada puerta para cerrarla.
Se cerró con un golpe sólido y definitivo. El sonido resonó en su pecho. Había cruzado una línea. No había vuelta atrás montaña abajo esa noche. Observó su entorno. La cabaña era exactamente una habitación. Una enorme estufa de hierro fundido dominaba el centro, irradiando un débil calor residual. Una cama construida con madera tosca se encontraba en la esquina más alejada, cubierta de gruesas pieles de animales. Las estanterías revestían las paredes, apiladas meticulosamente con productos enlatados, municiones, lana doblada y herramientas. Un pesado rifle de repetición descansaba sobre clavijas encima de la puerta. Era espartano, utilitario y violentamente masculino. No había cortinas, ni alfombras, ni ninguno de los suaves toques decorativos que Josiah le había prometido. Sin embargo, el aire olía ferozmente a limpio, a cedro, hierbas secas y cuero viejo. Garrison no la miró. Se puso a trabajar de inmediato. Abrió la estufa, avivando las brasas, y echó leña menuda. En cuestión de minutos, un fuego rugía, expulsando el amargo frío de la montaña de la habitación. Cogió una pesada olla de hierro fundido de un gancho, sacó agua de un cubo y la puso al fuego. «Siéntate», dijo, señalando una pesada silla de madera cerca de la estufa. Anaya se movió con rigidez. Sus músculos se estaban agarrotando rápidamente después de la brutal subida. Se sentó y el calor de la estufa de hierro le mordió inmediatamente la piel helada. Quemaba, pero era una buena quemadura. Levantó las manos temblorosas y manchadas de tierra y encontró las horquillas que sujetaban su elaborado peinado. Las fue sacando una por una. Los intrincados moños diseñados por una mujer en un salón de Boston semanas atrás cayeron por su espalda en un desorden enredado y sucio. Luego, buscó el pequeño velo prendido en la coronilla de su cabeza. Sus dedos dudaron. No se lo había quitado. A pesar de la humillación en la estación, la brutal caminata, el desgarro de su vestido, había mantenido el velo puesto. Quitárselo lo hacía real. Quitárselo significaba que no había boda. Agarró el fino tul y tiró. Las horquillas se engancharon, arrancando algunos mechones de pelo de su cuero cabelludo. Pero no le importó. Bajó el velo, mirando la delicada tela que descansaba en su regazo. La presa se rompió. No gimió. No sollozó histéricamente. Pero las lágrimas llegaron, espesas y rápidas, nublando su visión. Un violento temblor se apoderó de sus hombros. Toda la adrenalina, el miedo, la ira del día, finalmente se derrumbaron sobre ella de una vez. Se cubrió la cara con las manos, presionando las palmas contra sus ojos, tratando desesperadamente de contener los silenciosos espasmos. Estaba increíblemente avergonzada de llorar frente a un extraño, de estar reducida a nada. Garrison no se inmutó ante las lágrimas. No ofreció palmaditas torpes en el hombro. Y no le dijo que todo estaría bien. Sabía que no debía hacer promesas que no podía cumplir. Se acercó a una estantería, cogió una taza de hojalata y echó café molido en el agua hirviendo. Lo dejó reposar y luego sirvió una taza. Se acercó y dejó la taza humeante sobre la mesa, justo al lado de su codo. Luego fue a la cama, cogió una gruesa piel de oso curtida y volvió. La colocó pesadamente sobre sus hombros temblorosos. El peso de la piel se sintió como un ancla, conectándola con el mundo físico. Acercó un taburete al otro lado de la estufa. Sacó un trozo de correa de cuero de su bolsillo y un pequeño cuchillo, y comenzó a aplicar aceite metódicamente a la piel. «Laura, si lo necesitas», dijo, su voz un murmullo bajo y constante sobre el crepitar del fuego. No levantó la vista de sus manos. «Aquí arriba no hay nadie que te juzgue por ello. A la montaña no le importa». Anaya bajó las manos. Lo miró a través de ojos húmedos y ardientes. Él estaba concentrado en su tarea, dándole privacidad en una habitación donde no la había. Extendió la mano y envolvió ambas manos alrededor de la taza de hojalata caliente. El calor se filtró en sus palmas heladas. Tomó un sorbo. Era negro, amargo y lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos. Era exactamente lo que necesitaba. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó, su voz densa pero estabilizándose. Garrison detuvo su trabajo.
Levantó la vista, la luz del fuego capturando los ángulos afilados de su mandíbula y las profundas líneas alrededor de sus ojos. Vi a una mujer ahogándose, dijo, simplemente. Parecía incorrecto no lanzarle una cuerda. Volvió a engrasar el cuero. Anaya tomó otro sorbo del café amargo. Miró la seda blanca arruinada alrededor de sus tobillos, luego la pesada piel de oso sobre sus hombros. Había perdido todo lo que creía querer ese día. Pero sentada en ese pequeño círculo de luz de fuego, protegida por un hombre que no conocía, se dio cuenta de algo profundo. Todavía respiraba. Había sobrevivido al peor día de su vida. Se secó la cara con el dorso de la muñeca, sentándose un poco más erguida. Mis baúles todavía están en la mula. Garrison no levantó la vista, pero la comisura de su boca se movió una fracción. Los traeré. La mañana llegó como una cuchilla, afilada, brillante y absolutamente despiadada. Anaya abrió los ojos a un techo desconocido de vigas de pino expuestas. La pesada piel de oso estaba apretada hasta su barbilla. Por una fracción de segundo, su mente luchó por reconstruir dónde estaba. Boston. No. El aire era demasiado cortante. Denver. No. Josiah no estaba aquí. Josiah. El recuerdo de la estación de tren se estrelló contra su pecho, trayendo una nueva y sofocante ola de pánico. Se sentó bruscamente. El aire frío de la cabaña atravesó el fino algodón de su camisa. Estaba en la cama. Tenía un vago y confuso recuerdo de que Garrison le dijo que la tomara anoche, mientras él extendía un saco de dormir cerca de la estufa. La cabaña estaba vacía. El fuego en la estufa de hierro fundido estaba bajo, irradiando un calor constante y suave. A través de la única ventana cubierta de escarcha, podía oír el rítmico y violento golpe de un hacha contra la madera. Se bajó de la cama. Sus pies tocaron el suelo de tablones ásperos, y una punzada de dolor le subió por la pantorrilla derecha. Sus músculos gritaban en protesta por la subida de ayer. Cada articulación se sentía oxidada. Se puso de pie de todos modos, apoyándose pesadamente en el marco de la cama hasta que la habitación dejó de dar vueltas. Sus baúles estaban en la esquina, apilados precisamente donde Garrison los había dejado. Parecían absurdos aquí. Herrajes de latón y cuero pulido contra barro calafateado y troncos en bruto. Anaya rebuscó en el baúl más pequeño con los dedos entumecidos. Pasó de largo las blusas de seda y los vestidos de día bordados. Eran inútiles, artefactos de una vida muerta. Encontró una pesada falda de viaje de lana, en azul marino oscuro, y una sencilla blusa de algodón. Tardó 10 minutos en vestirse. Sus dedos carecían de la fuerza para manipular los diminutos botones de perla, y sin corsé, las prendas le quedaban grandes, haciéndola sentir extrañamente expuesta a pesar de la tela pesada. Se acercó a la estufa. Una cafetera estaba en la placa calentadora. A su lado, en la mesa de madera llena de cicatrices, había un plato de hojalata cubierto con un paño. Debajo, había una galleta dura y un trozo de venado curado. No era el desayuno en el Parker House, era combustible. Comió de pie, masticando metódicamente la carne dura. La manija de la puerta sonó. Anaya tensó la mano, dejando caer la galleta a medio comer de nuevo en el plato de hojalata. Garrison entró, trayendo consigo una ráfaga de viento helado. Llevaba un montón de leña partida, su aliento formando nubes blancas en el aire helado del exterior. Cerró la puerta de una patada y arrojó la leña al cajón junto a la estufa con un estrépito ensordecedor. No llevaba abrigo, solo una camisa térmica roja descolorida bajo tirantes de cuero. El sudor brillaba en su frente a pesar de la escarcha exterior. La miró, observó la falda azul marino, la falta de corsé, el pelo recogido en una trenza áspera y desordenada. No le dio los buenos días. ¿Comiste?, preguntó. Sí. El café está recién hecho. Tomé un poco, gracias. El silencio se alargó. A la luz del día parecía más rudo. Las líneas de su rostro eran más profundas, grabadas por el sol y el viento. Había una cicatriz irregular y descolorida a lo largo de su mandíbula que no había notado en la tenue luz de la lámpara de aceite. No era un hombre guapo según los estándares de Boston. Era demasiado grande, demasiado áspero, demasiado quieto. «Tengo que irme», dijo Anaya. Las palabras sabían a ceniza, pero tenían que ser dichas.
No puedo quedarme aquí. Garrison cogió un trapo y se limpió el serrín de las manos. ¿A dónde vas? De vuelta a Red Creek. Dijiste que la diligencia pasa el jueves. Así es. Tiró el trapo sobre la mesa. ¿Tienes el pasaje? Anaya levantó la barbilla. Tengo pertenencias. Puedo venderlas. Los vestidos, la cubertería de plata que traje para... Tragó saliva. Puedo venderlos en el pueblo. Garrison sacó un taburete y se sentó. Apoyó los antebrazos en las rodillas, mirándola con esos imposibles ojos de pizarra. Red Creek es un campamento minero, Anaya, dijo. Era la primera vez que usaba su nombre. Sonaba extraño en su áspero barítono. Los hombres de allí no compran vestidos de seda. Las mujeres que sí los compran, bueno, no buscan pagar el precio más alto a una fugitiva varada. Te darán una décima parte de lo que vale, si no te lo roban de tu habitación mientras duermes. Entonces telegrafiaré a mi tía en Boston. Ella transferirá los fondos. La línea de telégrafo se cayó en El Paso hace 3 semanas. No la arreglarán hasta la primavera. El pánico, frío y agudo, volvió a estallar en su estómago. Se agarró al borde de la mesa. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? No puedo quedarme aquí. Soy una extraña. Tú eres un extraño. Esto es tremendamente inapropiado. Garrison soltó una risa corta y sin humor. Se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia la línea de árboles. Inapropiado, murmuró. Se volvió para mirarla. Señora, está a 5,000 pies sobre el nivel del mar. El invierno se acerca rápido. Inapropiado es preocuparse por qué tenedores usar en la cena. Aquí arriba nos preocupamos por morir congelados mientras dormimos o de hambre antes del deshielo. Señaló con un dedo grueso y calloso sus baúles. Tienes una opción. Puedes bajar esa montaña hoy. Puedes intentar vender tus platos elegantes a un tabernero que probablemente te ofrecerá una habitación en el piso de arriba en lugar de dinero. O puedes quedarte aquí. Anaya lo miró fijamente, su corazón martilleando contra sus costillas. ¿Quedarme aquí? ¿Por cuánto tiempo? Hasta que el paso se despeje. En primavera. O hasta que arreglen el telégrafo, lo que ocurra primero. ¿Y a cambio? Preguntó, su voz temblando de sospecha. ¿Qué esperas de mí a cambio? Josiah siempre había querido algo. Todo era una transacción. Una sonrisa por un favor. Un vestido por su silencio. La mandíbula de Garrison se tensó. Un destello de ira genuina brilló en sus ojos, pero lo contuvo rápidamente. Espero que hagas tu parte, dijo fríamente. No soy una criada de hotel. Si comes mi comida, ayudas a trabajar por ella. Acarreas agua, cortas leña, mantienes el fuego encendido. Yo cazo, pongo trampas, nos mantengo respirando. Se acercó. Su tamaño era intimidante, pero no la acorraló. No quiero tu dinero, no quiero tu gratitud, y desde luego no quiero lo que sea que crees que quiero. Mantuvo su mirada, negándose a dejar que ella apartara la vista. Eres un par de manos, eso es todo. Si quieres sobrevivir, trabajas. ¿Trato? Era una oferta brutal y sin adornos. Sin piedad. Sin mimos, solo una cruda evaluación de los hechos. Anaya miró alrededor de la pequeña y aislada cabaña. Miró al hombre que la había sacado del barro. Pensó en Josiah sentado en un lujoso salón de Denver, contando el dinero de otra persona. Enderezó la espalda. Trato. 3 semanas después, el vestido de seda marfil no era más que un fantasma. Anaya estaba de pie al borde del arroyo, su aliento formando nubes en el aire helado de la mañana. Llevaba un par de pantalones de lona viejos de Garrison, remangados en los tobillos y ajustados en la cintura con un trozo de cuerda. Sobre su camisa de algodón llevaba un pesado suéter de lana que la engullía. Parecía ridícula. No le importaba. A la montaña no le importaba la estética. Le importaban las calorías y el calor. Agarró las asas de 2 cubos de acero galvanizado. El agua del arroyo corría rápida y clara sobre piedras lisas y oscuras. Era agua de deshielo, fresca de los altos picos, y era devastadoramente fría. Se adentró unos pasos, la corriente helada entumeciendo instantáneamente sus botas. Sumergió el primer cubo. Se llenó rápidamente, el agua corriendo luchando contra su agarre. Lo levantó con un gruñido seco. Pesaba 20 libras, quizás más.
Sumergió el segundo cubo, repitiendo el movimiento. Sus hombros gritaban. La primera semana había sido una agonía que no podía articular. Las ampollas en sus palmas habían reventado, supurando un líquido claro antes de endurecerse en callos amarillos. Su espalda dolía con un latido sordo y constante por estar siempre inclinada sobre la baja estufa de hierro fundido. Olía constantemente a jabón de lejía, humo de leña y sudor. Josiah solía quejarse si usaba el mismo perfume 2 días seguidos. Ahora, daría un águila de oro solo por un baño caliente. Se dio la vuelta, llevando los cubos chapoteantes por la orilla fangosa. La cabaña estaba a 100 yardas de distancia, situada en una pendiente empinada y cubierta de pinos. A las 50 yardas, su agarre comenzó a fallar. Las delgadas asas de alambre se clavaban brutalmente en sus palmas callosas. Sus antebrazos ardían, el ácido láctico acumulándose en un calambre feroz. Se detuvo, dejando caer los cubos con un fuerte chapoteo. El agua se derramó por los bordes, hundiéndose instantáneamente en las agujas de pino secas y heladas. Se quedó allí, con el pecho agitado, mirando la distancia restante. Parecía una milla. El crujido de una rama la hizo levantar la cabeza de golpe. Garrison estaba de pie cerca de la pila de leña, con un hacha apoyada tranquilamente en su pierna. La había estado observando. No se movió para ayudar, solo observaba, su expresión ilegible bajo la sombra de su sombrero. Una oleada de ira caliente y amarga estalló en el pecho de Anaya. En Boston, si una mujer llevaba algo más pesado que una sombrilla, 3 hombres se apresurarían a ayudarla. Aquí, este gigante se quedaba mirando su lucha como si fuera un deporte de espectadores. «Un poco de ayuda no te mataría», gritó a través del claro, su voz ronca por el aire frío. Garrison no se inmutó. Se apoyó en el mango del hacha. «Los dejas caer todos los días en la marca de las 50 yardas, Anaya», respondió. Su voz se escuchó fácilmente por encima del viento. «Si los llevo el resto del camino, nunca pasarás de las 50 yardas. Soy físicamente incapaz de llevarlos más lejos». «Eres físicamente incapaz porque sigues parando», replicó él, con tono plano. «Recógelos». «No». Garrison se encogió de hombros. Le dio la espalda y levantó el hacha, bajándola en un arco suave y vicioso que partió un grueso tronco de pino por la mitad. El agudo golpe resonó en la línea de árboles. «Supongo que no tendremos café esta mañana», dijo, sin mirar atrás. Anaya fulminó con la mirada su ancha espalda. Quería tirarle una piedra. Quería gritar. Quería sentarse en la tierra y llorar hasta que alguien viniera y lo arreglara todo. Pero nadie iba a venir. Josiah no vendría. Su tía no vendría. Solo estaban Garrison, la pila de leña y la brutal e indiferente montaña. Miró los cubos. «Recógelos». Dobló las rodillas, enganchando sus dedos doloridos bajo las asas de alambre. Respiró hondo el aire helado, llenando sus pulmones hasta que ardieron. Se impulsó hacia arriba. El peso era inmenso, arrastrando sus hombros hacia la tierra. Pero no se detuvo. Dio un paso, luego otro. Sus brazos temblaban violentamente. El agua salpicaba sus pantalones de lona, empapando la tela pesada y enfriando sus piernas hasta los huesos. Se concentró por completo en las puntas de sus botas. Pie derecho, pie izquierdo. No los dejes caer. No dejes que él gane. La pendiente se hizo más pronunciada cerca del porche. Su aliento salía de su garganta en jadeos irregulares y audibles. Su visión se redujo a los tablones de madera grises de los escalones. Llegó al primer escalón. No se detuvo. Se subió, los cubos golpeando sus espinillas, magullando la carne. Segundo escalón. Tercero. Llegó al porche y prácticamente arrojó los cubos al suelo. Golpearon los tablones con un estrépito ensordecedor, el agua chapoteando salvajemente por los lados. Anaya apoyó las manos en las rodillas, inclinándose y arrastrando oxígeno a sus pulmones hambrientos. Todo su cuerpo temblaba. Sentía como si acabara de correr un maratón con un corsé. El pesado golpe de unas botas se acercó. Garrison subió al porche. Miró los 2 cubos, luego a ella. Ella se obligó a enderezarse, mirándolo fijamente, desafiándolo a criticar el agua derramada. Él no lo hizo. Metió la mano en el bolsillo
y sacó un pequeño trozo de tela doblado. Se lo entregó. Anaya lo tomó con cautela. Lo desdobló. Dentro había un pequeño trozo de resina de pino oscura y endurecida. «Másticalo», dijo Garrison. «Es bueno para la garganta cuando el aire está tan frío. También detiene el sangrado si te rompes un diente». Se agachó, recogiendo los 2 pesados cubos como si no pesaran nada. Abrió la puerta de la cabaña con el hombro. «Hoy llegaste a las 70 yardas», dijo, entrando silenciosamente. Anaya se quedó en el porche, mirando la puerta cerrada. La resina de pino era pegajosa y olía violentamente a bosque. Se la metió en la boca. Sabía amarga, aguda e intensamente real. Miró hacia la pendiente, hacia el arroyo. Había llegado al porche por sí misma. La ira se desvaneció, reemplazada por un extraño calor silencioso en el centro de su pecho. No era orgullo, exactamente. Era algo más duro, algo parecido a una armadura. Se dio la vuelta y lo siguió a la cabaña, cerrando la puerta firmemente detrás de ella. Noviembre golpeó los altos bosques con la sutileza de un tren de carga desbocado. Durante 3 días, el cielo se amorató y se volvió pesado, preñado de una amenaza que hacía gemir a los pinos en anticipación. Luego, el termómetro se desplomó. La nieve no cayó. Se desplazó de lado en ráfagas cegadoras y feroces, borrando el arroyo, la línea de árboles y el cielo en un muro blanco y sofocante. Anaya estaba sentada rígidamente en la silla junto a la estufa. El vientre de hierro brillaba con un rojo cereza apagado, luchando una batalla perdida contra las corrientes de aire que silbaban a través de las grietas. La había alimentado 4 veces en la última hora. Garrison se había ido al amanecer. Había salido a revisar una línea de trampas en la cresta norte, afirmando que los animales se moverían frenéticamente antes de que la helada profunda bloqueara la montaña. Le dijo que volvería para el mediodía. El pequeño reloj de hojalata en el estante marcaba más de las 3. Anaya se aferró a los brazos de la silla. El pánico, frío y agudo como el viento de afuera, le arañaba la garganta. No era el miedo romántico y desmayado de una heroína de novela moribunda que extraña a su amante. Era la comprensión primordial y aterradora de que si Garrison Black moría en esa tormenta, ella lo seguiría a la tumba antes de diciembre. No sabía cómo disparar el pesado rifle de repetición. No sabía cómo rastrear carne. Era una pasajera en un barco cuyo capitán acababa de ser arrastrado por la borda. Se levantó, caminando de un lado a otro de la cabaña. 10 pasos hasta la puerta. 10 pasos de vuelta. Cogió su pesado abrigo de lana de una percha y se lo puso. No sabía qué iba a hacer. Salir a una ventisca, gritar su nombre a un viento que sonaba como 1000 mujeres gritando. Era un suicidio. Un golpe fuerte y violento sacudió la puerta de roble. Anaya se quedó helada. Su corazón martilleaba contra sus costillas, fuerte en sus propios oídos. Otro golpe, más débil esta vez, seguido por el inconfundible sonido de metal raspando contra la madera. Se lanzó hacia adelante, levantando el pesado cerrojo de hierro y abriendo la puerta. El viento aulló, lanzando una ola de nieve seca y cortante a su cara. Garrison se derrumbó en el umbral. No tropezó. Simplemente cayó como un roble talado, su enorme cuerpo golpeando el suelo con un estruendo que hizo temblar los huesos. La puerta se cerró de golpe detrás de él, atrapada por una repentina y violenta corriente descendente, sumiendo la cabaña de nuevo en un silencio tenue, iluminado por el fuego. Anaya se arrodilló a su lado. Garrison. Él yacía de lado, su respiración terriblemente dificultosa. Su pesado abrigo de lona estaba cubierto por una gruesa costra de hielo, pero no era el hielo lo que hizo que el estómago de Anaya se revolviera violentamente. Todo el lado derecho de su abrigo, desde el hombro hasta la cintura, estaba empapado en un lodo oscuro y helado. Parecía negro a la tenue luz. El olor a cobre y lana mojada llenaba el aire. Se giró sobre su espalda con un gemido ronco. Sus ojos se abrieron con dificultad. Estaban vidriosos, el gris pizarra nublado por el dolor y el shock. Árbol caído, graznó. Su mandíbula temblaba. Una rama se rompió bajo el peso de la nieve. Me atrapó. Anaya no gritó.
2 meses antes se habría derrumbado en histeria. Ahora su mente se desprendió, cambiando a una claridad fría y aterradora. Alcanzó el cuello de su abrigo. «Tengo que quitarte esto», dijo. Su voz era firme. La sorprendió. Garrison asintió una vez, un movimiento brusco y agotado. Fue una lucha brutal. Era un peso muerto. Sus músculos se contraían por las temperaturas heladas y la pérdida de sangre. Tuvo que arrastrarlo más cerca de la estufa, enganchando sus brazos bajo su hombro bueno y tirando con todas sus fuerzas. Cuando finalmente logró quitarle la lona congelada y la camisa de franela de debajo, contuvo el aliento. Un desgarro irregular y brutal corría desde su clavícula hasta su bíceps. No era un corte limpio. La madera había desgarrado la carne, dejando bordes irregulares. Sangraba lentamente ahora. El frío había ralentizado el flujo. Pero a medida que el calor de la estufa golpeaba su piel desnuda, el flujo carmesí comenzó a acelerarse. «Aguja», ahogó Garrison, su cabeza cayendo hacia atrás contra el suelo. «Estante. Caja de hojalata. Hilo de seda». Anaya se levantó de un salto. Encontró la caja de hojalata oxidada detrás de las raciones de café. Dentro había una aguja curva y pesada y un carrete de hilo negro grueso, usado para remendar cuero. A su lado, había una botella medio vacía de whisky claro y maloliente. Los cogió junto con un saco de harina limpio y volvió a arrodillarse a su lado. «El agua está caliente», dijo, echando un poco de la tetera en un recipiente de hojalata. Vertió un generoso chorro de whisky en el agua. «Esto va a quemar». «Hazlo». Presionó el paño empapado en la herida para limpiar los escombros. Todo el cuerpo de Garrison se puso rígido. Un sonido bajo y gutural salió de su garganta, el sonido de un animal atrapado en una trampa. Su mano izquierda se disparó, agarrando la pata de la pesada mesa de madera con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos como el hueso. Anaya no se disculpó. No ofreció palabras de consuelo. Trabajó rápido, con las manos resbaladizas y rojas. Enhebró la pesada aguja, sus dedos notablemente firmes. «Quédate quieto», ordenó. No era una petición. Clavó la aguja a través de la piel dura y correosa de su hombro. Requirió más fuerza de la que esperaba. El sonido de la piel rompiéndose le revolvió el estómago, pero se lo tragó. Tiró del hilo negro, juntando los bordes irregulares de la carne. El pecho de Garrison se agitaba. El sudor brotó en su frente, mezclándose con la nieve derretida en su cabello. Él la observaba mientras trabajaba. No miraba la herida. Miraba sus ojos, anclándose en la concentración aguda y absoluta que veía allí. 6 puntos. 10. 14. Ató el nudo final y cortó el hilo con los dientes, escupiendo la seda amarga de su lengua. Cogió una tira limpia del saco de harina y la ató firmemente alrededor de su hombro, tensándola sobre su pecho para mantener la presión. Cuando terminó, se sentó sobre sus talones. Sus manos temblaban violentamente ahora. La adrenalina estaba retrocediendo, dejando un dolor hueco y helado en sus huesos. Se miró las manos. Estaban manchadas de un rojo intenso, manos de salón de Boston, arruinadas y capaces. Garrison soltó un largo y tembloroso suspiro. Se estiró con su brazo bueno, cogiendo la botella de whisky que ella había dejado en el suelo. Se la llevó a la boca, dando un trago largo y pesado. Cerró los ojos, apoyando la cabeza en la madera. «No te desmayaste», murmuró, con la voz ronca. Anaya cogió un trapo y comenzó a limpiarse la sangre de la piel. «No tengo el lujo de desmayarme, Garrison. Si tú mueres, yo muero. Prefiero vivir». Un sonido bajo y áspero retumbó en su pecho. Le tomó un segundo darse cuenta de que era una risa. Oscura, agotada y genuina. «Boston», susurró en la silenciosa cabaña. «Puede que lo consigas después de todo». El calor cocía el interior de la cabaña, con un fuerte olor a cobre y cedro quemado. Afuera, la ventisca seguía rugiendo, enterrando la montaña bajo 4 pies de nieve intransitable. Adentro, el tiempo se había ralentizado. Habían pasado 2 días desde el accidente con el árbol caído. Garrison estaba confinado en la cama, un oso enorme e inquieto atrapado en una pequeña jaula. Su fiebre había subido la primera noche, bajando justo antes del amanecer
y dejándolo pálido y agotado. Anaya había asumido el control de la cabaña. Cortaba la leña, traía nieve para derretir y tener agua, hervía la avena y freía el tocino salado. Ahora estaba sentada en la silla de madera, engrasando cuidadosamente el mecanismo de su pesado rifle de repetición. Él le había explicado el proceso desde la cama esa mañana. Si un lobo tiene suficiente hambre como para entrar por la ventana, necesitas saber cómo detenerlo, le había dicho. Pasó un trapo por el cañón. El olor a aceite de armas, agudo y metálico, le llenaba la nariz. Osaya. El nombre cortó el silencioso crepitar de la estufa. Las manos de Anaya se congelaron. Miró hacia la cama. Garrison estaba apoyado contra la pared, observándola. Su rostro estaba demacrado, las duras líneas alrededor de su boca más profundas de lo habitual, pero sus ojos de pizarra estaban claros y aterradoramente perceptivos. «Hablas en sueños», dijo secamente. Anaya dejó con cuidado el rifle sobre su regazo. Se llevó la mano a la cara para apartar un mechón de pelo suelto. «¿Qué dije?» «Le preguntaste por qué. Le preguntaste qué tenía la hija del banquero que tú no tuvieras». Garrison se movió, haciendo una mueca de dolor cuando su hombro cosido tiró. «Parece una pregunta estúpida. Ella tenía un banco». Anaya sintió una oleada de vergüenza, seguida rápidamente por un pico de ira defensiva. «Eres extremadamente directo para un hombre que pasa su vida hablando con los pinos». «Los árboles no mienten», dijo Garrison. «La gente sí. Has estado mintiendo desde que te bajaste de ese tren». «Nunca te he mentido. Te mientes a ti misma», señaló con su mano buena hacia ella. «Actúas como si lo amaras, como si tu corazón estuviera roto. Tu corazón no está roto, Anaya. Tu orgullo sí». Ella se levantó bruscamente, el rifle golpeando ligeramente contra la silla. «No sabes nada de mi vida. No sabes nada de Boston, ni de mi tía, ni de lo que es ser una mujer sin herencia y sin perspectivas. Entonces cuéntame». El desafío quedó suspendido en el aire, pesado y absoluto. No la estaba juzgando. Simplemente exigía la verdad. Anaya lo miró fijamente, respirando superficialmente. Miró las paredes toscas de la cabaña, la realidad escasa y brutal de esta vida, y de repente, las ficciones educadas de su antigua vida le parecieron absurdas. Se hundió de nuevo en la silla. «Mi tía me acogió cuando mis padres murieron», dijo Anaya, su voz bajando a un susurro áspero. Tenía 12 años. Se aseguró de que supiera cada día exactamente cuánto le costaba. Yo era una inversión. Se suponía que debía casarme con un magnate naviero o un político, alguien que pudiera pagarle por mi manutención. Se miró las manos, dándoles la vuelta para ver los callos amarillos. Josiah era un empleado, ambicioso, guapo y completamente inapropiado. Cuando me pidió que me casara con él, dije que sí. Levantó la vista, encontrando los ojos de Garrison. No porque estuviera arrebatada por la pasión. Dije que sí porque se iba al oeste. Era mi billete para salir de esa casa. Me prometió mi propio hogar, una puerta que pudiera cerrar con llave. No lo amaba Garrison. Lo usé para escapar. Y él me usó hasta que llegó una oferta mejor. Soltó una risa hueca y amarga. Ambos éramos comerciantes. Él simplemente era mejor en el negocio. El silencio se extendió entre ellos, llenado solo por el viento aullando contra el techo. Anaya se preparó para el desprecio que estaba segura de ver en sus ojos. En cambio, Garrison simplemente asintió. Una puerta cerrada no mantiene al diablo fuera si lo invitas a sentarse a la mesa, dijo en voz baja. Apoyó la cabeza en la pared de troncos, mirando las vigas. Tuve un socio una vez, dijo Garrison. Su voz era baja, grave por el desuso. En los campamentos de plata cerca de Washoe, un tipo llamado Miller. Trabajamos una concesión durante 2 años, sangrando en el barro, muriendo de hambre la mitad del invierno. Anaya se quedó perfectamente quieta, aterrorizada de que si se movía, él dejaría de hablar. Encontramos una veta, continuó Garrison, gruesa, pura, suficiente para comprar un pueblo. Celebramos, compramos una botella de whisky de centeno. Me desperté 2 días después en una zanja fuera del campamento. Se llevó la mano a la cara, trazando distraídamente la cicatriz irregular y descolorida que corría a lo largo de su mandíbula.
Miller me había golpeado en la cara con el mango de un pico mientras dormía, falsificó mi firma en la escritura de la concesión, la vendió a un sindicato de San Francisco y desapareció. Bajó la mano, miró a Anaya, y por primera vez ella vio un agotamiento profundo y antiguo en él. Lo rastreé durante un año, dijo Garrison en voz baja. Lo encontré en Denver. Tenía una casa grande, trajes elegantes. ¿Qué hiciste?, susurró Anaya. Nada, dijo Garrison secamente. Lo vi salir de un restaurante con una esposa y un niño pequeño de la mano. Se estaba riendo. Feliz. Garrison giró la cabeza, mirando por la ventana escarchada, hacia la cegadora tormenta blanca. Me di cuenta entonces de que la justicia es un cuento de hadas que la gente se cuenta para poder dormir por la noche, dijo. La gente son solo animales con mejor ropa, Anaya. Se morderán su propia pierna para salir de una trampa y te morderán la tuya si tienen suficiente hambre. Vine aquí porque los lobos no mienten sobre querer comerte. Volvió a mirarla. El espacio entre ellos se sintió de repente cargado, despojado de todo el artificio y la cortesía que generalmente gobernaban a hombres y mujeres. Eran dos personas que habían sido traicionadas por el mundo, sentadas en una caja de madera al borde del cielo. Anaya volvió a coger el trapo engrasado. No ofreció palabras vacías. No le dijo que todo estaría bien. Simplemente lo miró, reconociendo la oscura y pesada verdad que le había entregado. Bueno, dijo Anaya en voz baja, accionando el rifle con un sólido clic metálico. Al menos los lobos son honestos. Una pequeña y genuina sonrisa tocó la comisura de la boca de Garrison. Cambió todo su rostro, borrando la dureza y dejando algo ferozmente humano. Sí, dijo suavemente, lo son. El hielo se hizo añicos a lo largo de las orillas del arroyo como cristal roto. La montaña no se despertó suavemente. Se arrancó del invierno con inundaciones repentinas de deshielo, el ensordecedor crujido de la madera descongelándose y el abrumador olor a tierra mojada. Habían pasado 5 meses desde la ventisca. Anaya estaba en el porche, con una pesada sartén de hierro en la mano, observando cómo el valle de abajo emergía de su tumba blanca. No era la mujer que había llorado en un vestido de novia arruinado. Esa mujer estaba muerta, enterrada en algún lugar bajo las nieves de noviembre. La mujer que estaba en el porche llevaba pantalones de lona descoloridos y una camisa de franela arremangada hasta los codos. Su piel estaba dorada por el sol de gran altitud, sus manos ásperas y competentes. Sabía cómo destripar un conejo, cómo mantener un fuego para que ardiera toda la noche y cómo leer las nubes que se formaban sobre la cresta sur. Más aterrador aún, conocía al hombre que compartía la cabaña con ella. Sabía que a Garrison le gustaba el café más negro que el carbón. Sabía que su rodilla izquierda le molestaba cuando bajaba la presión barométrica, aunque nunca se quejaba de ello. Conocía la cadencia exacta de su respiración cuando finalmente caía en un sueño profundo al otro lado de la habitación. Habían pasado 150 noches en un espacio no más grande que el salón de un hombre rico, moviéndose uno alrededor del otro en una danza silenciosa y fuertemente coreografiada de supervivencia. El pesado golpe de un hacha partió el aire de la mañana. Garrison estaba cerca de la pila de leña, solo con su camisa térmica, a pesar del frío persistente. Se movía con una eficiencia fluida y brutal. La cicatriz irregular en su hombro se tensaba contra su piel con cada golpe, una línea blanca y marcada contra el músculo bronceado. Se había curado duro y rápido, alimentado por el venado que habían racionado y el amargo té de pino que ella le había obligado a beber. Clavó la cabeza del hacha en el tajo y se secó la frente con el dorso del brazo. Levantó la vista y la vio observándolo. No sonrió. Rara vez lo hacía. Pero la dureza en sus ojos se había suavizado con los meses, reemplazada por una calidez constante y anclante que hacía que el pecho de Anaya se sintiera apretado. Se acercó al porche, sus botas crujiendo pesadamente en el barro de finales de primavera. Los senderos inferiores están despejados, dijo. Su voz era un murmullo grave. La nieve se ha derretido del camino hasta la línea de árboles. El suelo está lo suficientemente firme para la mula. Anaya apretó con más fuerza la sartén de hierro. El metal se clavó en su palma callosa. Ya veo.
La diligencia pasa el jueves, añadió, mirando hacia el valle en lugar de a ella. Hoy era martes. El contrato que habían forjado en la oscuridad helada estaba expirando. Le había ofrecido refugio hasta que el paso se despejara. El paso estaba despejado. Era una simple verdad transaccional, pero se sintió como un golpe físico en sus costillas. «Debería empezar a empacar entonces», dijo Anaya. Su voz sonaba débil, despojada de la robusta confianza que había construido durante el invierno. Garrison finalmente la miró. Su mandíbula se tensó, un pequeño músculo latiendo cerca de la cicatriz descolorida en su mejilla. Parecía que quería decir algo más. Parecía un hombre al borde de un precipicio, calculando la caída, pero años de aislamiento y traición habían construido muros demasiado gruesos para derribar en una sola mañana. «Engrasaré las sillas», dijo bruscamente. Se dio la vuelta y se alejó hacia el cobertizo. Anaya volvió a entrar en la cabaña. Las paredes, que se habían sentido como una jaula sofocante su primera semana, ahora le resultaban íntimamente familiares. Se acercó a sus baúles. Habían permanecido intactos en la esquina durante meses. Abrió el más grande. El olor a lavanda seca y aire viciado de Boston subió, revolviéndole el estómago. Dentro había vestidos de seda cuidadosamente doblados, ropa interior de encaje y cintas de terciopelo. Parecía el guardarropa de una extraña. Sacó una pesada capa de viaje de terciopelo y la arrojó sobre la cama. Luego buscó más adentro, encontrando la pesada caja de caoba en el fondo. La abrió. Brillante cubertería de plata, un regalo de bodas de su tía, anidaba en terciopelo azul oscuro. La miró fijamente. Representaba estatus. Representaba una vida civilizada. Representaba todo lo que se suponía que debía querer. Parecía completamente inútil. Pasó el resto del día clasificando los fantasmas de su pasado. Empacó las prendas de lana prácticas y dejó las sedas. Cuando cayó la noche y Garrison entró, empujó la caja de caoba a través de la mesa de madera, llena de cicatrices hacia él. «Quédatela», dijo. Garrison se detuvo, con la mano a medio camino de su taza de café. Miró la caja, luego a ella. «No necesito tenedores de plata para comer tocino salado, Anaya. Puedes cambiarla en Red Creek por harina o municiones. Considéralo un pago por mi alojamiento. Teníamos un trato. Trabajaste por tu sustento». Su tono era agudo, defensivo. Empujó la caja de vuelta sobre la mesa. «No acepto caridad, y no acepto pagos por mantener a otro ser humano respirando. No es caridad», espetó ella, su propio temperamento encendiéndose. Golpeó la tapa de la caja con la mano. «Es gratitud. Llegué aquí siendo una inútil, Garrison. Me devolviste mis manos. Me diste una columna vertebral. Déjame dejar algo atrás». Garrison miró su mano apoyada en la madera pulida. Lentamente extendió la suya. No cogió la caja. Colocó su gran mano áspera sobre la de ella. Su piel era cálida, muy callosa y refrescantemente real. Era la primera vez que la tocaba intencionadamente desde que se cosió su propio hombro. Una pesada y sofocante electricidad inundó el espacio entre ellos. El crepitar de la estufa pareció desvanecerse. Trazó la cresta de un callo amarillo en su palma con su pulgar. «Estás dejando mucho más atrás que plata, Boston», dijo suavemente. Retiró la mano, se levantó y salió a la fresca noche. Anaya se quedó perfectamente quieta a la tenue luz de la lámpara. Su mano ardía donde él la había tocado, dándose cuenta con una claridad aterradora de que estaba absolutamente aterrorizada de volver a bajar esa montaña. Red Creek sonaba como un campo de batalla. Después de 5 meses de profundo y antiguo silencio en el bosque, el ruido del campamento minero golpeó a Anaya como un asalto físico. Las carretas traqueteaban violentamente sobre surcos de barro seco. Los hombres gritaban por encima del rugido de los molinos que trituraban el mineral. El aire sabía a azufre, carbón barato y cuerpos sin lavar. Estaba sentada rígidamente en la silla del caballo castrado, siguiendo a Garrison mientras él guiaba a la mula de carga por la concurrida calle principal. Los hombres se detenían y la miraban. No la miraban con un interés cortés y caballeroso. La miraban con ojos hambrientos y vacíos. Se subió el cuello de su abrigo de lana,
sintiéndose expuesta de una manera que nunca había sentido en los altos bosques, incluso cuando se lavaba en el arroyo helado. El mundo civilizado se sentía profundamente salvaje. Llegaron a la estación de tren. Era el lugar exacto donde todo había comenzado. El andén de madera todavía estaba deformado. La ventana del jefe de estación todavía cubierta por una capa de polvo marrón. Garrison ató los caballos al poste, desató su baúl de la mula, se lo echó al hombro y subió los escalones. Lo dejó cerca de la taquilla con un golpe sordo. Anaya desmontó y lo siguió. Se acercó al mostrador. Había vendido un pequeño broche de perlas al ensayador. Calle abajo 20 minutos antes. Las pesadas monedas de oro estaban en su bolsillo, anclándola a la realidad. Compró un billete para el tren de la 1 de la tarde en dirección este. Denver. Luego una conexión a Boston. El jefe de estación deslizó el pequeño trozo de cartón sellado por el mostrador. Anaya lo recogió. Se sentía imposiblemente ligero para algo que dictaba el resto de su vida. Se dio la vuelta. Garrison estaba de pie junto a su baúl. Llevaba el sombrero bajo, cubriendo sus ojos en una sombra oscura. Parecía increíblemente fuera de lugar aquí. La montaña lo envolvía como un pesado manto. Pertenecía al viento y a la alta roca, no a este pueblo sucio y codicioso. Un silbato agudo sonó en la distancia. Una columna de humo negro se elevó sobre la línea de árboles al oeste. El tren estaba llegando. «Tienes tu billete», dijo Garrison. Su voz era completamente plana. Era la voz de un hombre leyendo una lista de bajas. «Sí. El tren te llevará a Denver. Desde allí puedes coger un coche cama, seguro, cálido. Sí». El suelo comenzó a vibrar ligeramente bajo sus botas a medida que la locomotora se acercaba. La enorme máquina de hierro dobló la curva, chirriando y silbando vapor, una bestia oscura invadiendo el valle. Se detuvo en el andén, los frenos chirriando, las puertas abriéndose de golpe mientras los mozos salían corriendo. «Bueno», dijo Garrison. Se llevó la mano al ala de su sombrero en un gesto rígido y formal. «Buena suerte, Anaya». No esperó a que ella respondiera. Le dio la espalda, bajando los escalones de madera hacia los caballos. Desató al caballo castrado con un movimiento suave y experto, subiendo su enorme cuerpo a la silla. Cogió la cuerda de la mula. Anaya se quedó junto a su baúl. Miró el tren. A través de las ventanas polvorientas del vagón de pasajeros, vio a una mujer con un vestido esmeralda muy ajustado, abanicándose agresivamente. Vio a un hombre con sombrero de bombín gritándole a un mozo por una bolsa de cuero rosada. Pensó en el salón de su tía. Pensó en Josiah. Pensó en las interminables y sofocantes reglas, las mentiras educadas, las transacciones disfrazadas de romance. Luego miró la montaña, que se alzaba sobre el pueblo, escarpada y permanente contra el cielo azul. Pensó en el olor a resina de pino, el sabor amargo del café negro y la verdad brutal y honesta del viento. Pensó en el hombre que la había visto en su peor momento y le había exigido que se levantara. Garrison espoleó a su caballo, alejándose de la estación. Anaya dejó caer el billete de cartón sellado. Revoloteó hasta el sucio andén, aterrizando cerca de la punta de su bota. No corrió. Correr era para animales en pánico. Caminó. Caminó con la zancada larga y medida que había aprendido llevando agua por una pendiente de 50 yardas. Llegó al final de los escalones justo cuando Garrison pasaba con los caballos. Garrison. Él tiró de las riendas. El caballo se detuvo, soltando un resoplido. Garrison la miró desde arriba. Su expresión era cuidadosamente neutra, pero sus nudillos estaban blancos donde agarraba el cuero. «El tren está embarcando», dijo. «Lo sé». Anaya se acercó y agarró la brida del caballo. Lo miró a sus ojos gris pizarra, despojándose de la última pizca de orgullo de Boston que le quedaba. «Me dijiste una vez que los lobos no mienten», dijo, su voz firme por encima del silbido del motor del tren. «Bueno, yo tampoco. No pertenezco a esa caja de metal. No pertenezco a un salón». Garrison la miró fijamente. El músculo de su mandíbula se flexionó violentamente. «Es una vida dura ahí arriba, Anaya. Hace frío. Te envejecerá. Te romperá si dejas de prestar atención». «Ya me rompió», dijo ella con fiereza,
Y luego me reconstruyó. Y tú lo sabes. Se acercó al estribo. Soy una buena trabajadora. Puedo disparar tu rifle. Puedo cortar leña. Y hago un café terrible, pero te lo bebes de todos modos. El silencio se cernió entre ellos, más pesado que el hierro de la locomotora detrás de ella. Garrison buscó en su rostro la vacilación, la chica de ciudad aterrorizada que había encontrado en el barro. No la encontró. Encontró a una mujer forjada en su propio fuego. Las duras líneas de su rostro finalmente se rompieron. Una sonrisa lenta y verdadera se extendió por su boca. Llegó a sus ojos, iluminándolos desde dentro. No ofreció un discurso romántico. No declaró nada que la montaña no supiera ya. ¿Tienes a dónde ir?, preguntó, su voz densa y áspera. Anaya le devolvió la sonrisa, el calor irradiando desde su pecho hasta las yemas de sus dedos. No. Garrison se agachó, extendiendo su mano enorme y callosa. Ahora sí. Ella le agarró el antebrazo. Él la subió sin esfuerzo, colocándola en la silla detrás de él. Ella rodeó su sólida cintura con los brazos, presionando su rostro contra la pesada lona de su abrigo. Olía a humo de leña, cuero y hogar. Garrison puso al caballo al trote, alejándose del ruido, del humo y del mundo civilizado, cabalgando directamente hacia los altos bosques. Este es solo el comienzo del viaje de Anaya y Garrison. Dos personas rotas, una montaña implacable y un invierno que los unirá más de lo que imaginaban. ¿Puede un matrimonio de supervivencia convertirse en un vínculo de amor verdadero?